entré como en modo supervivencia y ahí se me borró todo. O sea, yo entro como en negro y empiezo como un proceso de psicoanálisis y empiezo como a recordar y a recuperar esas cosas. Siento que todavía me falta recuperar bastante. Le meten un primer tiro en este brazo y con la mochila ya en la mano le meten un segundo tiro. Mi mamá se muere ahí. Nunca lo he contado. Mi miedo más grande toda mi vida, Lauris, era que mi mamá un día se muriera, que no pueda ver a Leticia. A mí me carcome esa imagen que tienen ustedes de ver a la mamá de uno ser abuela. Pues yo no la voy a tener nunca. Toda la vida fui muy creyente por mi mamá, que me enseñó a hacerlo. Y hoy en día sigo siéndolo en el fondo, pero mi relación con Dios se quebró. A los 4 meses, por primera vez dijimos, aquí hay algo mal. Porque a Leticia, que me pase todo a mí, ella va a cargar por el resto de su vida con la secuela de unos tipos que decidieron matar a mi mamá. Siento que nos tenía que pasar. Catalina entendió lo importante que es estar presente. No entiendo cómo sigo casada y creo que me casé muy bien. Es un cansancio físico, después se transforma como en un cansancio emocional y en su momento hice mucha terapia. ¿Nunca te medicaste, Cata? Sí, como 6 meses o más. En el momento más agudo me dejó pensar. Dicen que si uno no hace bien el duelo, esa cosa explota como que rebosa de una alcantarilla, ¿sabes? Ay. Pero es que hacer el duelo también es muy difícil. Hay que transformar ese dolor. Y tú tienes 2 opciones. O lo transformas en rabia, en dolor, en porque a mí, y te quedas ahí, enclaustrado en eso. O lo transformas en superación personal, en cómo yo puedo ser una mejor persona, pero además cómo puedo ayudar a los demás. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree en la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Catalina Quintero, bienvenida a La Lupa. Gracias por estar hoy acá. No, Lauris, gracias a ti. Gracias porque esta entrevista me la soñaba desde hace mucho y creo que lo que estamos haciendo en La Lupa es completamente acorde con esta historia, con las enseñanzas que deja, con la historia que por sí sola es una historia de amor incondicional y de un amor inigualable. Entonces, de verdad, gracias por estar acá. No, gracias a ti. Ahorita me decías que no habías estado lista para hablar de tu historia, sino hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Cata? 2 años y medio desde que pasó todo. Sí, sí, siento que antes no podía hablarlo. Siento que tampoco le preguntaban a uno mucho muy cerca, ¿sabes? Como que era como muy respetado el momento del duelo en esos primeros 6 meses o incluso el primer año. Pero pues ahorita que también lo hablábamos, cada vez sí es más difícil, sí es más duro. Porque yo creo que nos tenemos que volver o empezar un poco por donde comienza esta historia. Pero te quería preguntar, ¿tú cómo tienes esos recuerdos hoy en día? ¿Los has borrado un poco o tú tienes el momento en el que sucedió todo lo de tu mamá súper presente? Lo he recuperado porque cuando pasa, yo entré como en shock. En shock y no, porque yo empiezo como a actuar en piloto automático y actuar en todo. Pasa cuando estoy embarazada, entonces después como que actúo lo que tiene que hacer una embarazada en el último mes y luego después actúo en lo que tiene que hacer una mujer en posparto. O sea, yo entré como en modo supervivencia. Claro. Y ahí se me borró todo. O sea, yo entro como en negro un tiempo largo. Y luego después empiezo como terapia y empiezo como un proceso de psicoanálisis, incluso un poco más adelante, y empiezo como a recordar y a recuperar esas cosas. Siento que todavía me falta recuperar bastante. Cata, esto fue en diciembre, ¿cierto? ¿Un 20 qué de diciembre? 28 de diciembre. ¿Dónde estabas tú? Diciembre. Yo estaba en Bogotá, pero acababa de ver a mi mamá. Esto fue, sí, plenas fechas de diciembre. Yo alcancé a ir a donde mi mamá estaba
En 24 pasé Navidad con ella, con mis hermanos, todos juntos, menos mal. Y luego me regreso y ellos todos se quedan allá en esa zona, en la costa, porque yo ya estaba muy avanzada en el embarazo. Claro, ¿cuántas semanas? 30. Y ya no te dejan volar, Claro, no ¿sabes? puedes viajar. Entonces ya me tenía, yo fui como porque el cálculo me daba y demás. Y hoy en día digo como menos mal, Dios sabe cómo hace sus cosas y fui. Pero claro, yo voy ese fin de semana, yo trabajaba, me quedaba acá trabajando enfrente de la empresa que manejábamos las dos, entonces sí o sí me tenía que regresar pues para que ella también se pudiera quedar allá. Claro. Entonces voy el fin de semana, de viernes a domingo, y me regreso por el embarazo. Y me regreso también pensando en que yo pasara año nuevo con la familia de mi esposo. O sea, era un Claro. poco como uno se tiene que empezar. Sí. ¿Y qué sucede? Entonces yo me regreso, una familia pues normal, voy, paso Navidad con mi mamá, es la última vez que la veo. Me regreso, me quedo acá trabajando ya con una barriga bastante grande, pero trabajando. Y eso fue un 28. Entonces yo me regreso como un 25, 26, una cosa así. Y estoy aquí un par de días, unos 3 días. Y ese 28 de diciembre yo estoy pasando consulta. Yo hacía medicina estética, me dedicaba a eso en la empresa de mi mamá y de mi abuela. Y estoy pasando consulta toda la mañana. Y a las 11:30 de la mañana me entró una llamada de mi mamá. Pero yo tenía guantes puestos y estaba haciendo un peeling químico. Entonces yo, de eso que no pone el celular como cerquita, vi mamá, pero dije, pues ahorita le respondo, no me voy a quitar los guantes Claro. haciendo el procedimiento. Y esa pues me duele mucho no haberla contestado, porque a las 12 mi mamá estaba sola con mi abuela en el pueblo de Tolú, en el Golfo Morrosquillo, y se van al banco porque tenían que pagar un impuesto. Y yo no entiendo muy bien, hasta el día de hoy no entiendo muy bien por qué en ese banco tú tienes que retirar en efectivo y volverlo a pagar en el mismo, pues como en otra ventanilla, pero en el mismo banco, pero como que si llegas a tener el efectivo Como en que la te mano. lo cuenten, ¿o qué? Como que algo como muy, pues muy Sí, muy antiguo, raro. sí, como muy, no sé. O sea, lo tienes que agarrar y lo tienes que cruzar de ventanilla y lo tienes que volver a depositar. Y ella hace eso, un impuesto grande, un impuesto grande de algo, un impuesto grande. Y lo recibe, va a la otra ventanilla, lo va a depositar, lo hace. Mi abuela, pues una mujer ya de 86 años, sentada en la banca del banco esperándola. Pero pues nosotros nos movíamos como pez en el agua en esa zona porque toda la vida mi abuela ha sido ganadera y ha tenido fincas en esa zona y toda la vida hemos tenido una casa de playa en Claro. esa zona. Era su zona. Era nuestra zona. Yo salía a los 14 años en el carro sola al pueblo de Tolú, ¿me entiendes? O sea, y pasa eso, ella deposita eso, se montan al carro, una camioneta de finca, Lauris, una camioneta de Platón, las dos solas. Se regresan del pueblo que queda como a 12 minutos de la casa, porque la casa es en pleno Golfo Morrosquillo sobre la playa. Sí. Se regresan, se están regresando y cuando entran a la zona de la playa, pues a la zona de la casa, esto tampoco nunca lo he contado tan así, pero llega un tipo, se les acerca y le hace como señas como si le estuviera goteando aceite, y es una camioneta de finca. Claro. Y pues era nuestra zona. O sea, nos sentíamos cómodos. Entonces, en esa zona, pues nunca pues sí nos habían pasado cosas, pero como que pues jamás nos Sí, imaginamos en nuestra casa de confiadas. playa confiadas. Y mi mamá le baja la ventana al tipo y en ese momento, mi abuela estaba de copilota, mi mamá manejando obviamente la camioneta, y en ese momento le saca el arma y fue como si fuera un atraco. Deme su mochila, mi mamá tenía atravesado el cinturón y haz de cuenta que la mochila le quedaba como aquí atravesada. Entonces, deme su mochila. Y mi mamá trataba de dársela y mi abuela le gritaba dele, pero el cinturón no la dejaba y en plena adrenalina no le podía. Hasta que por fin le meten un primer tiro en este brazo, en un brazo. Se rapan la mochila la cortan, la rapan y con la mochila ya en la mano
es lo que se acuerda mi abuela, le meten un segundo tiro aquí, que es mortal porque le meten un segundo tiro en el tórax, que le atraviesa todo el tórax a mi mamá y le hace un neumotórax. Y mi mamá se muere ahogada porque se abalanza contra mi abuela y le dice, no puedo respirar, no puedo respirar. Y ahí ya, pues, ay, mi mamá se muere ahí. O sea, sí la llevan a Tolú, pero ¿Y qué hizo tu abuela? incluso no fue en la puerta de la finca, sino fue como entre donde queda la casa de playa de mi abuela y la casa de playa nuestra, como en la mitad. Entonces, hasta que llegó el cuidandero de nuestra casa, porque mi abuela arranca a gritar, pues pasa un tiempo. Y después hasta que consiguen a alguien que la lleva a Tolú, pues pasa otro tiempo, porque mi mamá estaba en la silla del conductor. Entonces, y nadie manejaba. ¿Y al asesino ya lo cogieron? Sí, ¿verdad? Ya cogieron a toda la banda, era una banda en Cartagena que se dedicaba a hacer hurtos de estos que tenemos en Colombia por todo lado. Quedó uno suelto, no fue el que disparó, hay uno suelto todavía que se voló como a Panamá. Y todos los demás están en su proceso porque ya están todos agarrados. Toda la banda, cayó toda la banda, incluso la mujer que la marcó en el banco. ¿Tú has alguna vez pensado en hablar con alguno de tus personajes? Como forma de, no sé, ¿cómo se llama eso? Reparación, reconciliación, perdón. Yo no me identifico un poquito con Aliena que le hiciste Con la entrevista Adriana. acá. Yo no, ya me dolería mucho pensar que una persona fuera tan mala como para decir, ya tengo la mochila y la quiero matar a propósito, o que exista otra razón por la cual quisieron matar a Noma, ¿sabes? Porque ya tenían la mochila, Lauris. O sea, ¿para qué le pegan un tiro a una mujer de 55 años? Es que mientras tú cuentas la historia, exacto, mi cabeza empieza a patinar literalmente y me imagino que eso es parte del duelo que tú tuviste que empezar a vivir, que son las 1000 preguntas. Sí. Las 1000 preguntas, el si hubiera esto, el si le hubiera contestado, el si hubiera llegado más temprano, ¿no? Sí. O sea, la cabeza se le debe a uno explotar con tantos interrogantes y tantos escenarios que habrían podido ser distintos, ¿o no? Sí. Sí, al principio y luego después cuando me pasa trato de aislarlo. De obviarlo, sí, porque es como, pues sí, pero eso no me va a devolver a mi mamá. Yo creo que a Adriana le pasará lo mismo, eso no le va a devolver su movilidad. Y yo siento que parte del duelo también es como uno entender para qué, digamos, yo le logré como a través del tiempo, no sé si esté bien o mal, creería que es lo mejor que puedo hacer y es, digamos, mi mamá y su alma, sobre todo su alma, escogió morir en el momento en que murió, de la manera en que murió. Y es muy cruel la manera, la forma. Es muy agresiva. Pero mi mamá, o sea, yo echo para atrás, al principio, claro, es ¿por qué? Porque así. ¿Qué pasó? ¿Por qué así? Porque dio un tiro, que además un tiro que la mató en el momento, porque además ya le habían pegado uno, porque le pegan otro, digamos, querían robarla, péguenle uno en un brazo, en un pie y la roban, pero se salva. El segundo la mata, era un tiro a quemarropa para matarla, que eso nos deja hasta el día de hoy a mis hermanos, a mi papá y a mí muchas preguntas, y sí, todavía hay muchas preguntas de si existe un autor intelectual de la muerte de mi mamá, ¿sabes? Como, ¿Pero es algo que tú crees realmente? a nosotros nos llama mucho la atención de por qué tienen una mochila, ya, con la supuesta plata, igual le pegan el segundo tiro, y por qué no se llevan la mochila de mi abuela, y ellos cómo iban a saber dónde estaba la plata. Mi abuela tiene casi 90 años. En ese momento tenía casi 90 años, ya tiene 90 años. Entonces, ¿por qué si es un robo no se llevan la mochila de una señora de 90 años, que es indefensa absolutamente, una viejita, que lo que tiene es un bastón? Sí. Eso todavía nos retumba y ojalá algún día encontremos una respuesta. Pero una pregunta, Cata. ¿Tú sientes que tú... A ver, es que el duelo es un proceso tan complejo. Digamos, yo nunca he tenido que vivir un duelo así, pero me imagino que es un camino muy largo y que no es necesariamente lineal, sino que tiene muchas bajadas y subidas y demás. Pero ¿tú crees que para ese proceso de duelo tú necesitas realmente entender?
Porque hay personas que necesitamos entender. O sea, en la medida que entendemos, uno puede sanar. Otras que prefieren como dejarlo quieto, aislarse de tantas preguntas y hacer un proceso como muy personal. ¿Tú crees que tú, Catalina, necesitas entender realmente todo lo que pasó para poder hacer como ese proceso de duelo? No sé si la palabra sea bien hecho, Sí, pero más profundo. sí. Yo creo que yo podría no hacerlo. Mi hermano y mi papá sí. Yo creo que mi hermana y yo somos 4, éramos 5. Mi hermana y yo podríamos no hacerlo. Hicimos un proceso con Elsa Lucía Arango grande las dos. Y al fin y al cabo somos más espirituales que ellos dos. Pero yo creo que mi papá y mi hermano sí, y eso, y me carcome verlos, ¿sabes? Nos carcome verlos porque ellos necesitan una respuesta más clara. Sí, obviamente cuando nos la plantean es como, pues sí, claro, yo también la quisiera saber. O sea, si existe algo más allá, yo también quiero. Pero al fin y al cabo yo sí me regreso y ellos también terminan regresando, o sea, pues no nos va a devolver a mi mamá. Y yo siento que ahorita, pues que me preguntabas, verlos, yo no quisiera ver esos tipos porque sé que mi papá y Felipe mi hermano lo están viendo. Si no hubiera nadie, de pronto sí, pero sé que ellos están encargados de ese tema, sé que los están viendo, sé que están llevando el proceso. Lastimosamente aquí pues hay que negociar. Entonces ya les tocó negociar con 2 de ellos para que siguieran cantando el resto de la banda, para que siguieran contando todo. Entonces eso también duele, o sea, tú saber que le estás regalando un tiempo de cárcel a una persona que no se la merece, porque es que ni la vieja que lo marcó, por más de que no haya disparado, se merece estar libre menos del tiempo que debería estar. Y todo el tiempo es negocie, ¿por qué negocie? Porque Y tu papá nunca ha dicho como realmente ya esto me pesa demasiado, no, quiero dejar acá. no, 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 ni mi papá ni mi hermano. Hay No. un tema que me pregunto mucho y es la diferencia entre aceptación y resignación, Sí, ok. que creo que puede ser distinto en estas historias. Primero lo que siente uno es, porque la resignación a veces es como, tiene como un tinte de derrota, pero la aceptación ya llega cuando uno un poco traduce esa historia a cosas donde hay más grandeza y donde hay más poder. ¿En qué proceso tú del duelo te sientes? ¿Tú te sientes en un proceso más como de resignación o estás ya llegando más como a una aceptación como bien entendida? No Yo sé creo, si me sí, entiendes. te entiendo. Yo creo que yo como más de aceptación, como de transformación, diría yo más bien, ¿sabes? Lindo. Porque nunca va a aceptar uno que le maten a su mamá o a nadie. Mm. Y está muy normalizado acá. Estamos acostumbrados, somos un país desde hace décadas en el que estamos acostumbrados a que la gente la mata. Porque sí, por un celular, de cualquier estrato social, de cualquier lugar del país. Por un celular, porque es por millones o por una posición política, por cualquier cosa. Y ya nos acostumbramos a que eso pasa. Entonces sí, duele en el momento. Y a todo Colombia le duele. Pero es muy normal, y me ha pasado en este tiempo, que salen las noticias. Mm. Hoy mataron a un chef en Cartagena por robarlo, Mm. hace poquito. El otro mataron esto pasa mucho en los cajeros. Lo de Miguel Uribe, pues, y a todo el mundo le duele. Lo de mi mamá, a todo el mundo le dolió. Yo me acuerdo tus mensajes. No, pues Me acuerdo todo. yo me acuerdo hasta el sitio donde estaba sentada cuando me enteré. O sea, lo tengo como una foto en mi cabeza. Y eso me dice mucha gente, o nos dice, O pues, a sea, me toda mi acuerdo que familia. tenía puesto, me acuerdo, o sea, perfecto, porque yo pienso en eso, o sea, ay, es una historia tan de admirar, Cata, y hay tanto que aprender, o sea, yo sí quisiera que todos los que nos ven ahorita, porque tú nunca te imaginaste que esto te iba a pasar, No, y uno nunca se jamás. imagina que estas cosas pueden pasar, pero pasa porque así es la vida. Y qué felicidad uno poder tener herramientas, pues porque puede pasar, ¿no? Precisamente como que ese es el propósito también. Y te quería preguntar el tema de la rabia. O sea,
Cuando esto sucede, ¿tu primer sentimiento fue una rabia inmensa? No, ahora sí la siento. ¿Es ahora que la sientes? Sí, ahora, porque estoy en un proceso, se enfrentan los dos conceptos, porque sí me siento en un proceso del duelo donde, de alguna manera, para poder transformarlo, acepto lo que pasó y lo estoy transformando en otras cosas. Si no hubiera pasado a mi mamá, no estaría en el momento de mi vida en la que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Pero eso no quita, y las dos cosas pueden coexistir, que yo no me duerma todos los días con rabia. Me da rabia no tenerla. Me da rabia, lo que más rabia me da es que no puedo ver a mi hija. O sea, que no pueda ver a Leticia, a mí me carcome porque mi mamá se soñaba ser abuela. Se lo soñaba, o sea, con los hijos de mis primos era como, digamos, se le salía el corazón. Y eso no la conoció. Se fue con la ilusión de verme a mí embarazada, pero no la conoció. Y no pudo pasar el proceso de Leticia. Yo la tengo adentro en todo. En todo. Pero esa imagen que tienen ustedes de ver a la mamá de uno ser abuela, pues yo no la voy a tener nunca. Eso me da mucha rabia. Me da rabia con los tipos, me da rabia con la vida, me da rabia con Dios. Me da mucha rabia. Eso me da mucha rabia. Y yo creo que eso es lo que más rabia le da a mis hermanos y a mi papá también. Pero seguro ella la ve más que nadie. Tú que eres tan espiritual, Cata, y los que te conocemos desde hace rato, sabemos que Dios era el pilar más importante en tu vida. Pero eso también es una historia que merece ser contada, porque a veces el amor a Dios a veces también falla de parte nuestra. Y es muy humano esa frase que uno oye, pero pelearse con Dios, pero es verdad. Es verdad. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de ser esta mujer devota, creyente, con una fe inquebrantable, a sentir que te había mandado algo que no era justo? Eso sigue siendo. Lo de Dios sigue siendo y eso. Yo siempre he dicho que Dios no es un Dios de culpas y que la culpa, cuando uno siente culpa, viene de algo que no es de Dios, de un lugar que no es Dios. Pero cuando siento culpa por estar alejada de Dios, pues trato como de volver a eso, pero igual es inevitable sentir culpa porque toda la vida fui muy creyente por mi mamá, que me enseñó a hacerlo. Y hoy en día, Lauris, sigo siéndolo en el fondo, ¿sí? O sea, tengo una fe inquebrantable. Tengo una fe inquebrantable en el proceso de recuperación de mi hija. Tengo una fe inquebrantable en muchas cosas, pero la ejecución de mi vida espiritual me cuesta. O sea, lo creo, pero llegar a ejecutarlo. ¿Cotidiano pronto? Sí, claro, yo era una mujer que toda la vida tuvo un tema de oración con Dios. Siempre le hablaba a otras personas de Dios de una manera muy cotidiana, porque es que cuando uno no lo hace así, también la gente lo que hace es esto, pero lo mostraba, sobre todo lo mostraba. Siento que eso lo sigo haciendo, es mucho mejor de, pues, vivir haciendo actos de amor de Dios que decir y no hacer nada, ¿sabes? Eso lo sigo teniendo, pero claro, mi proceso, mi relación con Dios se quebró. Se quebró porque para mí, mi mamá era la persona más importante de mi vida. De mi vida. O sea, yo tampoco esto nunca lo he contado, pero en mi psicóloga sí lo saqué y es, por alguna razón, mi miedo más grande toda mi vida, Lauris, era que mi mamá un día se muriera por X o Y razón, pero sobre todo que un día llegara a suicidarse porque mi mamá era una mujer completamente normal, no tenía ningún trastorno psiquiátrico, nada, pero era llena de problemas, llena, por todo lado. O sea, una familia compleja, donde no hubo figura paterna, donde mi abuela, pues la matrona, la mujer de negocios, la más, donde hubo una relación muy tóxica y también muy equivocada entre mi abuela y ella, trabajando en la misma empresa, la figura del dinero con mucho protagonismo. Muchos dolores.
Sí, entonces como que a mí me daba mucho miedo perder a mi mamá. Toda la vida me dio miedo y yo tuve, ella inconscientemente y yo también, hicimos como una relación de como sobreprotección una con la otra. Entonces como que nos volvimos como Una sola. una sola, Un poquito codependiente. súper codependiente, y siendo muy independientes. Sí, no, pero entendí. Yo súper independiente en mi vida, ella súper independiente, pero yo sé que ella no puede Pero vivir eran sin uno. mí y yo no puedo vivir sin ella. O sea, yo lo tengo claro. Entonces sí, pues se muere en el momento en que se muere. Cata, ahorita decías, yo no puedo vivir sin ella. Y uno sí puede. Mm. Y digamos que esta historia tuya tiene como dos grandes capítulos, porque claro, Leti es súper protagonista en la parte que ahorita vamos a tocar de esta historia. Pero yo quería por eso empezar esa entrevista, era hablando de ti y de tu mamá. Porque es que la que ha aguantado el dolor de la pérdida eres tú. Claro, Leti por supuesto es protagonista, pero la que ha tenido que tener ese aguante como encarar el dolor y encarar la vida, pues has tenido que ser tú. Claro. Cuando tú dices yo sentía que yo no podía vivir sin ella, ¿tú crees que esto sucedió también precisamente en este momento porque sin Leti no habrías podido sostener esta situación? Definitivamente. Sí, sí. Para mí, para mis hermanos y mi papá. Es bien loco porque era como se fue el centro de nuestra familia, pero era al mismo tiempo todos sabían que Leticia estaba ahí, que iban a hacer, ¿no? Pues que ya no había vuelta atrás, iban a hacer. Y hoy en día pues es como, no reemplaza a mi mamá porque pues son roles absolutamente diferentes, pero sí la reemplaza en muchas otras cosas. En- Todos giramos alrededor de Leticia, en todo, no solamente porque es la primera nieta y demás, sino como lo que Leticia nos ha enseñado Mm. en cómo afrontar este momento con esa dulzura y esa inocencia que tienen los niños, pero también con su valentía. Es como, es mi mamá enseñándonos a través de ella todavía. Eso te iba a preguntar, ¿qué había de tu mamá en Leticia? No, hay muchas cosas. Lo que es más evidente, Lauris, obviamente es en su proceso de recuperación, porque es una berraca, no se rinde, ¿sabes? De esas personas que tú ves y que Leticia tiene una limitación, una discapacidad física. Cada vez menos marcada, pero la tiene. Pero mentalmente se pone un objetivo Y Lolo. y lo logra. Entremos entonces ahora a ese, como digo yo, ese segundo capítulo, que todo es la misma historia, pero hablemos de Leti. Tu embarazo termina, obviamente, pues en una situación de dolor profundo, pero nace Leticia. ¿Y en qué momento es que tú dices acá hay algo mal? A los 8 meses. O sea, los primeros 8 meses. Bueno, a los 8 meses hay diagnóstico. A los 4 meses, por primera vez dijimos, aquí hay algo mal. ¿Y cómo? ¿Qué pasaba? Lucas fue el primero que se dio cuenta, mi esposo, porque yo creo que yo estaba, pues, No. sí, como que no podía pensar casi. Em, y lo primero que él se da cuenta es que Leticia no abría su mano izquierda. Todo el tiempo la tenía en puño, pero no en puño así, sino en puño así. Y con el dedo gordo por dentro, aquí o aquí. Y era muy evidente cuando uno le daba de comer, que uno empieza ahora, hoy en día, con la alimentación un poquito antes y les da como fruta y esas cosas. Sí. Y uno le pasaba a Leticia como esa cosita para que se chupara la fruta y siempre, o todos los juguetes y demás, pero siempre en la mano derecha. Y uno se la presentaba en la mano izquierda y ni siquiera la abría. Entonces ahí ese fue el primer como signo, mano izquierda absolutamente cerrada. Y eso empieza a avanzar porque a los 2 meses, o sea, cuando tenía 6 meses, la empiezan como a sentar Claro. para darle la alimentación complementaria y se iba de un lado, no se quedaba quieta, se giraba solamente hacia un lado, no se giraba hacia los dos.
Ahí hubo de parte tuya como algo de negación, como de creer esto no me pudo haber pasado. No, a mí nunca, menos mal, me ha pasado eso. Que siento que es súper importante cuando uno tiene como un tema como el que, pues, como el que tiene Leticia. A mí nunca me ha pasado eso. Me pasó es más como que no sabíamos qué era lo que pasaba, pero tampoco nos estaban guiando Claro. en ese momento por dónde era. Entonces pasó mucho tiempo. Pasaron 4 meses. Entonces al pasar tanto tiempo, pues hoy en día ya sabemos que se alcanzaron a fijar muchos patrones patológicos o malos en Leticia. O sea, esto es cuestión de tiempo. Digamos que las personas que logran detectarlo súper temprano realmente sí tienen un cambio absoluto en el tema de los efectos después de la terapia. El tiempo, esto es cuestión de tiempo, sí, no sabemos hasta qué punto y nadie nunca va a poner las manos al fuego y decir, si lo cogiste a los 2 meses, esto quiere decir que hay un porcentaje de 90%, de 100% de probabilidad de que este niño se normalice, pero claramente que las probabilidades Claro. aumentan a que se normalice porque el problema es el cerebro. El cerebro es una plastilina, en el primer año es una plastilina de verdad, verdad, así súper rica de moldear. Y si lo coges, entre más temprano lo cojas, ojalá lo cogieras al mes de vida, ojalá lo cogieras a los 2 meses, incluso los primeros 3 meses, pues puedes impactar muy positivamente en ese cerebro. A medida que pasa el tiempo, ese primer año de vida, los niños fijan todos sus patrones motores, porque a los 12 meses un niño ya tiene la capacidad de ponerse de pie. Y por eso es que pueden caminar a partir del año. Claro. Obviamente, pues hay muchos que no caminan en el año, pero a partir de. Pero claro, nosotros 8 meses, Lauris, en donde Leticia alcanza a fijar muchas cosas malas y después el gran problema es que te toca como quitar todo lo malo Para aprender nuevo. para como ir metiendo el patrón adecuado, pero pues obviamente el cerebro es un mundo, no es como tan fácil de quita y ponga. Claro, ¿no? Cata, ¿cuál es el diagnóstico de Leticia? Para entender mejor. Leticia tiene una parálisis cerebral unilateral izquierda. Ok. Y acá, digamos, los americanos o nosotros le llamamos una hemiparesia izquierda. Es lo mismo, pero es un tipo de parálisis cerebral. Y claro, esa palabra pues asusta a cualquiera, Lauris. Yo creo que es lo que más asusta. Cuando te dieron ese diagnóstico, ¿a ti te hablaron de la causa? O sea, ¿ustedes desde un comienzo creyeron que era por el suceso de tu mamá o creyeron que era genético o cuál fue como esa primera causa que les dieron a ustedes? Nunca nos hablaron de la causa. Ahí fue como muy rápido la pediatra y mucha gente que nos dijo como hay que actuar y hay que actuar rápido. Entonces como que tampoco hubo tiempo para la causa, ¿sabes? Como, ¿Qué hay que hacer? Sí. sí, como hay que actuar rápido, hay que empezar terapias rápido. No había mucho que hacer porque esto no es de cirugía, no es, pues de pronto buscar algo genético es importante y todos los que pasamos por esto, después tenemos que empezar a hacer un estudio. Pero por ejemplo yo el de Leticia genético lo hice hasta ahorita y ni siquiera por razones de Leticia. Realmente es terapia de todo tipo, porque en ese momento tú no sabes hasta dónde coge. Pero digamos que ya tú tienes la respuesta de que lo que le sucedió a Leti sí está directamente relacionado con el shock de lo que sucedió con tu mamá. Nadie nunca me lo ha puesto en esos términos. Ajá. Y yo creo que nadie nunca me lo va a decir, porque sería como una irresponsabilidad, pues digamos no tienen las herramientas para decirlo. Claro. Pero pues sí, porque yo llegué a la conclusión, hubo hace poquito una neuropediatra que fue la primera, menos mal me cogió ya hace poquito, donde uno ya está un poquito mejor y me dijo como, mira, en ese momento, esas 30 semanas de embarazo, pasa todo un tema de mielinización en el feto y seguramente está absolutamente relacionado. Sin embargo, no sabemos 100% y tampoco podemos tener un proceso de culpa hacia ti como mamá porque no es justo contigo, que me pareció súper válido de parte de ella, pero igual las mamás nos culpamos por todo.
¿sabes? Es un proceso, digamos, es una cosa que tenemos que empezar a trabajar, pero automáticamente nos culpamos ¿A ti te dio culpa? ¿Tú te al culpaste por lo de principio, Leticia? sí. Cuando ya logré como bajarle un poquito a la parte aguda de, del diagnóstico, los primeros, sí, como cuando Leticia tenía después de un año, como cuando pasaron 5 meses Sí, o algo así, sí. que yo ya empecé como a entender, listo, tengo que hacer estas terapias, como tener una cosa clara. Ahí fue la primera vez donde yo dije, esto fue por mí, digamos, Dios, yo tenía que haberme controlado más No, pero para que ella no le pasara eso, porque además uno por los hijos da la vida, la vida. ¿sabes? Como que uno, a mí que me pase todo, que fue lo primero que le dije a mi papá cuando, cuando nos dan diagnóstico aquí, porque le hace una resonancia y al día siguiente estamos donde un neuropediatra y Leticia sale con, por su examen físico y correlacionado con su imagen neurológica, tiene una hemiparesia izquierda. Y yo me meto al baño esa noche, realmente los dos súper en duelo al tiempo, pero yo me meto al baño esa noche y llamo a mi papá y le cuento. Y me ataqué a llorar y le dije, no entiendo, no entiendo, papá, o sea, yo, ¿qué le he hecho a alguien? O sea, ¿por qué a Leticia? Digamos, que me pase todo a mí, que me pase todo a mí, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué? O sea, ella va a cargar por el resto de su vida con la secuela de unos tipos que decidieron matar a mi mamá. Ese fue mi primer... Mm. Claro, mi papá ahí tampoco tenía herramientas para decirme, se atacó a llorar conmigo. Y me acuerdo que me decía, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Y tú hoy, ya después de 2 años y medio, ¿ya sabes ese por qué? Sí, sí, hoy en día lo tengo clarísimo. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó y por qué Leticia tiene ese diagnóstico? Sí. ¿Por qué? Dios le da sus batallas, estas batallas, como al que, al que tiene esas herramientas para batallarlas. Y digamos, todos podemos pasar por esto. Pues no todos, pero todos podemos pasar por un momento difícil, sea el que sea. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Digamos, ¿lo vas a pasar y ya está? ¿O lo vas a usar para beneficiar y para impactar la vida de más personas? Siento que nos tenía que pasar. Nos tenía que pasar porque de pronto no estaríamos pensando en grande como estamos pensando ahora para ayudar a más personas en Colombia, a más niños. Mm. Es que Leti trajo muchos regalos también, Sí, demasiados. Uno de ellos es como la conciencia, el apreciar lo sencillo, el apreciar lo pequeño, pero también celebrar como los grandes logros y los grandes retos. ¿Qué crees que cambió de Catalina? Porque bueno, digamos, yo que soy mamá, yo tengo muy claro que hubo una versión mía que murió de Laura que era para convertirse en mamá. Y cuando uno se pone a echar para atrás, uno dice, yo esto definitivamente lo cambié o esto definitivamente me pasó con el nacimiento de mi hija. ¿Qué te pasó a ti en tu alma con el nacimiento de Leti y con la historia que ha traído Leti? a mí me cambió mucho, Laura. Me cambió, es un antes y un después. Incluso me pareció divino que hace un día o dos, mi hermana lo dijo. Como que cuando lo dijo, lo que dijo, porque estaban hablando como de mi mamá, de lo que mi mamá era como mamá y cómo soy yo. Y mi hermana dijo, son iguales, pero Catalina entendió em, lo importante que es estar presente. Y yo creo que eso fue lo que más me cambió, porque estoy presente. Estoy presente y no es estar presente por estar. Estoy presente en el proceso de recuperación de Leticia, me apropié de él y soy su terapeuta y su mamá al tiempo, pero estoy presente
en la vida. En la vida, en cómo ella se configura como ser humano, en su crianza, en lo rico y en lo no rico, porque obviamente pues hay que criar, pero me siento muy orgullosa de estar presente, porque es algo que no hubiera hecho. Es algo que yo me pasaría todos los días de mi vida metida en Elena del Mar, porque fue lo que vi, lo que sigo viendo en mi abuela, que me parece absolutamente equivocado. Digamos, está bien soñar, está bien hacer empresa, está bien crecer profesionalmente, está perfecto. Y creo que eso nos hace mucha falta cuando somos mamás. Nosotros nos enfrentamos con seguramente nos ha pasado a todas, porque él sí se puede desarrollar profesionalmente y uno no, porque me toca quedarme lactando, porque me toca, o sea, a mí me pasó todo esto al tiempo, pero yo siento que menos mal le di la vuelta. No te voy a negar que no me frustraba y hubo un momento en mi vida muy específico donde me producía ira que Lucas podía salir a trabajar y yo no, o que Lucas a veces no quisiera hacer terapia, pero a mí me tocara. Pero hoy en día lo transformé y puedo llevar a mi hija a clase de natación todas las tardes a las 3 de la tarde. Y le hago sus 2 terapias al día. Y la llevo al jardín en la mañana porque le hago terapia y luego la regreso a la ruta porque quiero, pero estoy presente. Es que de verdad que estas historias, uno siempre busca lo que acabas de decir, como uno cree que sí, la felicidad está en las grandes cosas, en los grandes logros, y la felicidad a veces uno la tiene enfrente, y lo único que la vida le pide a uno que uno haga es estar presente. Los hijos. Es un gran regalo. Los hijos, Lauris, los hijos creo que demandan mucho eso y uno como papá a veces se le pasa el tiempo de decir, creo que esta generación lo está haciendo un poquito más, nuestra generación, pues digamos la de nuestros papás. No los culpo ni mucho menos, pero pues hubo muchas familias donde la mamá no estaba presente, por lo menos yo sé en mi casa. Pero es que mira, el estar presente es a veces uno decir que el papá está en la casa o la mamá está en la casa, pero no. Porque hoy en día además es teletrabajo, como trabajo en casa. Estar presente es otra cosa. Es otra cosa. Es estamos tú y yo te estoy acompañando a hacer el rompecabezas que estás haciendo o a comerte la sopa. No, la presencia es muy diferente al solo estar, al solo estar en el mismo lugar. Además, hoy en día que me sorprende mucho a mí, estamos todo el tiempo, pero estamos con el celular. Ahorita hablabas de Lucas. Una de las cosas que sin duda, y lo hablábamos también en el podcast de Adriana Sobrero, que sin duda sufre es el matrimonio. Mucho. Y hay un índice muy alto de divorcios cuando hay niños que requieren de una atención específica. ¿Cómo vivieron ustedes este proceso? Fue muy duro, sigue siendo duro, porque pues Leticia va a necesitar terapia toda la vida, siguen habiendo retos cada día. No entiendo cómo sigo casada, tengo ni idea, o sea, yo creo que es Dios y mi mamá y creo que me casé muy bien. Sin duda. Sí, yo sé que tú lo conoces y creo que yo estoy seguramente, como Adriana decía y hablaba maravillas de su esposo, yo tengo un excelente esposo. O sea, desde que se murió mi mamá, ahora que puedo pensar más y que me preguntabas, claro, él cogió la cabecera en todo lo de mi mamá. Digamos, él organizó todo el entierro de mi mamá, el traslado del cuerpo de mi mamá desde allá para acá. Él organizó todo. Él cogió ese rol y hoy en día se ganó un respeto muy grande de mi familia, que siempre lo respetaban y lo adoraban, pero claro, imagínate lo que hizo. Y eso fue en el momento agudo y luego después viene todo esto. Y algo que también nos hizo caer en cuenta la psicóloga era como que le dijo a él y me dijo a mí es, claro, tú perdiste a tu mamá, pero él también perdió a su suegra y tenían una muy buena relación. Y él perdió a una mujer que admiraba mucho, que nos hace mucha falta porque Lucas a veces me dice, yo quisiera preguntarle esto a tu mamá, ¿qué nos diría? La honra un montón, que yo se lo agradezco mucho, la honra, la llama, la tiene presente un montón, para incluso la crianza de Leticia. Él todas las noches le habla de mi mamá Leticia, le trae la foto, si la va a acostar él, le trae la foto y le dan gracias a la abuelita Mechas por tal. Lucas es un ser humano maravilloso.
que lo juzgué yo en un momento duro porque claro, yo no sé por qué, yo saqué como toda mi rabia hacia él. De pronto, ahora que lo puedo pensar más, es porque me daba rabia que él siguiera con su vida normal y yo no pudiera. Pero también, ¿nunca has pensado que de pronto es porque era tu lugar seguro y uno saca la También. rabia con las personas con las que siente que es el lugar seguro? También, seguramente. Y era lo que tenía más cerquita para, para sacar todo. Pero eso nos costó mucho y yo creo que él aguantó mucho tiempo. Él aguantó mucho tiempo donde yo lo trataba muy mal. Lo trataba muy mal porque, y no quería hacerlo, no era intencional. No, es que también, Cata, yo oigo esta historia y a mí también me produce una cosa, aquí hay un alto nivel de cansancio, Es agotamiento es total. agotamiento, o sea, te lo digo solo yo que estoy haciendo la entrevista y te oigo hablar y digo, es un agotamiento, pero es un agotamiento que no puedes lidiar, porque solo te toca seguir levantándote todos los días, hacer lo que tienes que hacer y hacer la No terapia que puedes. toca y lo hablamos ahorita, o sea, dormir una siesta, ¿cuál siesta? Entonces hay un tema de cansancio que a veces no es solamente, claro, la parte física, sino es un cansancio del corazón y de la mente, que eso también es muy importante hablarlo. ¿Cuáles fueron tus herramientas para lidiar lo mejor que pudiste con ese cansancio? ¿O qué haces hoy en día? Porque como te digo, sé que no puedes parar, pero también sé que en esos momentos donde de pronto te miras al espejo debes decir, estoy muy cansada. Sí. Se me está saliendo realmente ahorita. O sea, el Claro, cansancio, 2 años y medio. se me está saliendo ahorita. Como de verdad, ¿verdad? Porque ahorita ya le cogí mucho el tiro a la terapia Leticia y Claro. también le bajó un poquito la intensidad porque entró a jardín y bueno, jardín, extracurriculares, entonces, pero sí, es verdad, es un cansancio emocional, es un cansancio físico a veces, sobre todo cuando son tan chiquitos Ujú, y esto, ujú. y Leticia en ese momento recibía terapia 4 veces al día. Pero ahorita sí después se transforma como en un cansancio emocional. En su momento hice mucha terapia. ¿Nunca te medicaste, Kat? Sí, sí, como 6 meses o más. En Y el te, momento más agudo, te sirvió. mucho, Agradeces haberlo hecho. mucho, me dejó pensar, me permitió pensar, porque además yo no lo cogí llorando ni nada, yo casi no lloré ni a mi mamá. Y hoy en día le Es estás raro. llorando, ya después de que pasó un poco el tiempo. Hoy en día más, ¿sabes? Se me salen más las lágrimas, o sea, se me sale el duelo más, como que cualquier cosa que me recuerda, estando, por ejemplo, en alguna casa que ella compró y, Mm, por ejemplo, ahorita que estamos en Madrid, sí, o sea, yo caminaba y La ves en todos la veo en lados. todos lados. Se me sale más, sí. Sí, yo no lloré casi a mi mamá, yo estaba como en piloto automático. Pero sí, es un cansancio como emocional, como dicen que si uno no hace bien el duelo, esa cosa explota como que rebosa de una alcantarilla, ¿sabes? Ay. Pero es que hacer el duelo también es muy difícil. Mm. O sea, ¿cómo lo haces bien? Uno trata de hacerlo lo mejor posible. Mi hermana y yo estuvimos acompañadas por psicóloga o como psiquiatra en mi caso, y mi hermano y mi papá, no. No, y es que lo que hablábamos desde el comienzo, que es que fue de alguna manera, te tocó transitar un doble duelo. Un doble duelo muy seguido, muy seguido, porque sí, claro, además tú, bueno, te preparan para la maternidad, todo, y tienes a tu hijo en los brazos y dices, bueno, ok, o sea, esto es retador para el matrimonio, es retador para todo, pero para adelante, yo tengo que ser capaz, o sea, ya lo tengo vivo en mis manos, ¿sabes? Mm. Pero luego llega esto que además yo decía, ¿esto qué es? O sea, ¿en qué se traduce? Lo que más angustia nos daba a los dos era cómo se ve esto en el futuro. Claro. Digamos, Leticia va a ser una niña con un déficit cognitivo. Que eso es muy importante aclarar, ¿no? No hay No déficit hay. cognitivo. Tú la ves, que tú la has visto, y es una niña que vuela cognitivamente, habla perfecto, pero cuando tienen 8 meses tú no tienes ni idea en qué se traduce esto, porque además nadie te dice hasta qué nivel está comprometida y solamente se puede O ver sea, es como todos los días ir descubriendo. todos los días ir descubriendo y tú tienes que ir viendo cómo se va comportando
y se iba cumpliendo los hitos del neurodesarrollo, tanto motor como cuántas palabras dice, Claro. el lenguaje y si entiende, comprende, ejecuta una orden, pero tienes que ir viendo a través de que pasa el tiempo. Eso es la parte, eso y que obviamente ella tenía una discapacidad motora clara, que no caminara, que no se moviera, siendo ya muy grande, de 2 años, emocionalmente, psicológicamente, ha sido lo más retador para nosotros como papás y como matrimonio, porque empiezan los choques más reales, como de un día se levantaba él cuestionando, ¿será que estamos haciéndolo bien? Sí, yo lo convencía, estamos haciendo. Al otro día era yo la que me levantaba, ¿será que yo lo estoy haciendo bien? ¿Será que me falta algo más? Entonces fue muy retador ese momento y siento que cuando Leticia caminó, Eso fue un día, simplemente eso fue un se día. levantó y caminó. Obviamente había hecho un par de cosas antes, lo normal que tienen que hacer. Ponerse de pie, agarrarse de un sitio y girar y coger otro sitio y demás. Pero el día que lo hizo hacia adelante fue un día de la nada. Y es que a Leticia cada cosita, Lauris, había que desbloqueársela a través de terapia, había que alcanzarlo. Entonces para mí ese día fue como, de verdad que sí lo vas a hacer. O sea, Leticia va a ¿Y caminar. estaban juntos? Estaba con mi hermano, yo, Lucas no estaba el primer día, pero ya después ya estuvo cuando ya se soltó sola de esos primeros pasos que uno graba, Sí, trin, trin, sí. ahí ya fue con Lucas. Pero el primer día que fue para adelante fue con mi hermano. Y yo la alcanzo a grabar. Y ahí dije, ya empezó a pasar. O sea, Ahí todo lo que sentiste un alivio enorme. enorme, porque además que está mal hecho, esto está mal hecho, pero uno siempre en este proceso busca un objetivo, ¿no? Que está bien que tú busques objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, pero que tu objetivo sea que se ponga de pie y camine. Eso es lo que sentimos todos los papás que tenemos a un niño con parálisis. ¿Cuándo va a ser el día? Claro. Porque además son muy grandes en el piso, entonces, ¿cuándo va a ser el día que ya va a estar de pie? Pero está muy mal porque, bueno, asociado con la terapia, porque la terapia dice todo lo contrario y es, espérate todo lo que más puedas, ojalá no lo haga entre lo que más se pueda para que la terapia tenga más tiempo para actuar, o sea, para que tengamos más tiempo de terapia y para que el cerebro, digamos, esté más retrasado a nivel motor y coja los patrones buenos para que el día que lo haga de la mejor manera. Wow. No lo haga como su enfermedad le dicta hacerlo. Claro. Ahorita también que te voy a hablar, pensé en un tema y es, como la resignificas, sí, la resignificada de una palabra tan importante como la felicidad. Y es, uno siempre cree que la felicidad es como cuando yo tenga esto y esto y me Que la voy a sienta alcanzar. así. O de pronto cuando tú echas para atrás y dices, cuando estaba mi mamá y nada, esto había pasado, yo era feliz. Y precisamente la verdadera felicidad es aprender a encontrarla en medio de todo el caos, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esa palabra y ese sentimiento de felicidad hoy en día? ¿Cómo la resignificaste? Porque de todas maneras tú todos los días te levantas con un dolor. Todos los días. Y no hay un día donde tú digas, hoy todo está súper bien, hoy todo brilla. No, eso no te sucede hace mucho tiempo. Sí. No porque para mí que estuviera súper bien, pues sería con mi mamá y ya. Obvio. O sea. Pero sí, uno alcanza a encontrar. Lo hacemos todos, a su manera, pero lo hacemos todos. Las pequeñas cosas. Uno, que te recuerdan que ella está ahí. Un atardecer. Una palabra de alguien que te devuelve a ella. Las pequeñas cosas en la vida que te muestran que ella está presente y que hay unos hilos de amor que nos siguen conectando. Pero también yo me siento absolutamente feliz de lo que tengo ahorita y claro que quiero construir más, quiero tener una casa más grande, quiero que mi hija vaya a un excelente colegio, una excelente universidad. Eso no para de estar, pero creo que lo más importante ahorita es como entender que es mejor estar juntos, bien, porque lo pienso mucho si hubiera perdido mi matrimonio. Como que
ahora lo pienso mucho, digo, como, ¿qué pasaría si en ese momento donde fue tan retador no hubiéramos aguantado y yo estaría separada? Hoy valoro y creo que la felicidad es poder levantarme al lado de Lucas y querer tener una familia más grande, y que Leticia nos vea juntos. Y obviamente no somos perfectos y nos seguimos equivocando y yo a veces lo sigo tratando mal aunque no quiero, porque es parte de un duelo que él pues pues, sí, le tocó, pero construir juntos, ver que pudimos escogernos y quedarnos al lado uno del otro, enfrentar el diagnóstico de Leticia juntos, asumiendo roles diferentes, cada uno pero igual de importantes, porque no porque yo sea la terapeuta de Leticia le quita protagonismo a él, que es lo que hablaban en la otra Claro, entrevista. es que nadie habla de los papás. Nadie Por habla eso de te los hombres. pregunto por Lucas, porque exacto, es que la mamá es la mamá, ¿no? Pero el papá tiene que acompañar ese duelo, pero a veces no se les da el espacio también como para sufrir, para sentir. Sí, no, ellos siempre se tienen que mostrar fuertes. Lucas, yo creo que esto lo sacó de su zona de confort también un montón, porque Lucas lo revolvió. Yo creo que a Lucas también le cambió la vida, 100%. Em, lo veo todos los días. Lucas es excelente profesionalmente y, digamos, es una persona de admirar, pero hoy en día valora mucho más el poder estar con Leticia un rato a, no sé, ser director de un medio de comunicación. Y tenía una carrera prometedora y la tiene, pero la felicidad es otra cosa. Entendimos muy rápidamente que estar presentes para Leticia era muy importante, porque no solamente es el reto de su movilidad, porque pues eso se logra, eso se logra a través de terapia o a través de delegarlo en alguien más al final de cuentas. Es todo lo que ven alrededor, la frustración que le da no poder hacer lo que otros hacen, su configuración en su cerebro de, bueno, digamos, no lo puedo hacer, pero entonces, ¿cómo lo cambio para poderlo hacer a esta manera? En muchas cosas, lo vemos los dos, creo. Han sido muy valientes, Cata. Ustedes han tenido, obviamente, todo este tiempo un apoyo psicológico, ambos o no. Ambos en un momento, hoy en día no lo tenemos ninguno y yo sí siento que se necesita. Siento que uno a veces es que no le saca el tiempo que se merece porque además, claro, la vida está llena de cosas, el día a día está lleno de cosas, pero sí hubo un tiempo muy largo donde lo tuvimos y creo que fue clave. Uno se da cuenta que es muy importante, o sea, que hoy en día no estaríamos donde estamos si no hubiera sido por ese apoyo y esa ayuda. Uno no le debería buscar cuando esté mal, ni uno, ni como pareja, sino debería buscarlo como de una manera más proactiva. Pero por lo menos ya no hay tabú alrededor de el tema de tener un psiquiatra o un psicólogo. O sea, creo que eso ha cambiado Mucho. mucho. Y sí, siento que es muy importante. Porque es que yo sí siento que a la gente le daba tanto miedo reconocer, primero, que necesitaba ayuda, segundo, lo que siempre digo acá, a la gente le da mucho miedo hablar del dolor. Y yo creo que hasta que no logremos de verdad como mirarlo de frente y apersonarnos cada uno de nuestro propio dolor, pues la vida se nos estanca mucho, ¿no? Sí, porque solamente se habla de lo bueno. Se O la gente muestra muestra lo bueno. Y sí siento que la gente logra tener empatía con eso que está mal, o sea, o que es triste o doloroso. Tú logras ver empatía del otro lado, Sí. pero muchas veces no saben cómo. Las otras personas no saben cómo abordarlo tampoco. Entonces, muy al principio de mi proceso, tuve una psicóloga que le mandó un video a Lucas, como unos muñequitos, que explicaban cómo se siente uno en duelo o qué pasa por la cabeza de uno para que la otra persona lo lograra entender. Al principio se lo mostraron a Lucas de primera vez y luego Lucas se lo empezó a mandar alrededor a la gente que le decía a Lucas, quiero verla, quiero verlos, quiero estar, quiero... Entonces Lucas les mandaba el video de los muñequitos
súper didáctico el video, pero súper útil. Y es como entender que la otra persona del otro lado no es que no quiera que la acompañes. Es que no puede. Exacto, es como están pasando tantas cosas por la cabeza que digamos, valora mucho. Yo valoré mucho todos los mensajes que me mandaron, todas las llamadas, pero no contesté ninguna. No pude, yo en ese momento. Ahora cuando me llega otra por X o Y razón y está esa encima, le agradezco a lo que me mandaron, pero y muchas veces esta psicóloga también tenía sesiones solo con Lucas, yo estaba todavía embarazada ahí, para explicarle qué era lo que a mí me estaba pasando. Es que es todo nuevo para todo el mundo. Todo demasiado nuevo. Para todo el mundo. Cata, ¿qué característica tuya? Porque, a ver, los que te conocemos sabemos que tú eres una doer por excelencia, o sea, que tú sí te puedes estar muriendo de dolor, pero tú sales y haces lo que tienes que hacer. Esa es mi percepción. Pero si tú te un poco te autoexaminas, ¿qué característica de Catalina fue la que más te sirvió para sacar este proceso adelante? Uy, la verdad que era que me impregnó mi mamá. Si mi mamá no me hubiera enseñado eso desde que nací, lo tenía para todo el mundo, pero conmigo, fui su hija mayor, fue muy exigente conmigo. Mi mamá fue muy exigente, muy tradicional y muy exigente conmigo, me exigía mucho. Mis dos papás, incluso a veces yo le decía a mi papá que es más relajado, yo le decía a mi papá, ¿por qué conmigo eres así? Con mi hermano eres más relajado, los dos, pero mi mamá más. Y si mi mamá, si nosotros, además, no solamente lo que me enseñó, lo que vi, yo toda la vida vi a mi mamá ser una berraca, en todo. Se levantaba y siempre lo decía, pero lo hacía. Para atrás ni para coger impulso, para adelante. Otro reto, para adelante. Otro obstáculo, para adelante. Y todo el tiempo vimos en mi mamá, además mi mamá tenía una fuerza que se veía cuando llegaba Elena al mar, cuando llegaba a cualquier lugar, ella era arrolladora, no era la más extrovertida, pero era arrolladora en una presencia. me quiero comer el mundo y siempre para adelante. Y eso, si yo no tuviera eso de mi mamá, yo no hubiera podido. No sé cómo lo saqué, eso sí, todavía no sé cómo lo saqué en ese momento. No, porque está. Pero lo saqué sí. y lo sacó mi hermano y lo sacó mi hermana. Y tú nos ves a los tres ahorita y cada uno, hoy en día lo hablamos. Y es como, mi papá además se sienta y lo dice, yo me siento demasiado orgulloso de los hijos que tengo. Y se lo dice a todo el mundo, porque yo creo que mi papá ve en nosotros tres a mi mamá, en todo sentido. O sea, yo saqué a Leticia adelante. Mi hermana se iba a graduar de la universidad, tenía 22 años. Y se quedó trabajando en Nueva York, y yo trabajando en un puestazo en Nueva York, sola. Y mi hermano se echó al hombro a la oficina de mi papá. Y somos así, cada vez más. Tu mamá debe estar muy orgullosa. Eso era lo que mi mamá más quería en la vida y nos pedía, no lo decía. Si ustedes quieren algo, darme algún regalo a mí en la vida, nunca se peleen, siempre quédense unidos y siempre apoyen el que está peor, apoye el que esté mejor, en todo sentido. Y lo hemos hecho. Entonces, Ay, es una historia de familia, de amor de familia demasiado divina. Y no quiero terminar esta entrevista sin antes preguntarte algo que es un poco más yendo a lo práctico, pero que es muy importante también que la gente sepa y la gente conozca, pero tú te volviste la dura en la terapia que saca adelante este tipo de casos, que en Colombia de pronto no se conocía muy bien, no se practicaba muy bien, que es la terapia Boita, que tú viajas a Alemania y no sé desde qué momento viajas a Alemania, pero llevas mucho tiempo yendo y viniendo, aprendiendo como cuál es el nuevo paso a seguir. Quiero que nos cuentes un poco de eso. en Alemania está la Asociación Internacional Boita. Luego ellos tienen un programa de hacerlo internacional, entonces ellos dictan los cursos en diferentes partes del mundo, en Japón, en Europa hay presencia, en España es muy fuerte, y luego en América Latina hubo un tiempo donde tuvieron México, Chile,
pero por alguna razón Colombia siempre fue como un punto y se hace mucho y digamos, hay presencia de la terapia Boita en Colombia hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, por eso siento que Dios tenía todo planeado, no había pasado el momento en el que se unieran las fuerzas y cuando las mujeres se unen, que tú lo dices, pasan cosas maravillosas, que nos uniéramos mujeres alrededor de esto para mamás además, para pensar en crear un centro de referencia Boita en el país, pues no había pasado. No sé si pasó porque yo también soy médica de profesión, porque, digamos, ya venía un trabajo, ya Ana Lucía Ruiz había hecho como un trabajo largo de ir como preparando el terreno, ¿sabes? Meter el curso de formación en la Fundación Santa Fe, que tiene ese prestigio, que tiene ese respaldo. Ha sido importantísimo, pero luego aterrizarlo a, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear un centro de referencia avalado por la IBG, claro, que es la Asociación Internacional de Boita, y respaldado por la Fundación Santa Fe, para que además tenga el peso científico que tiene que tener? Porque la terapia Boita es maravillosa, tiene resultados espectaculares. Es una terapia dirigida únicamente a alteraciones motoras, digamos. Nada Lastimosamente nada cognitivo. Yo sé que hay muchas personas que quisieran alguna respuesta o alguna solución para un niño con autismo, por ejemplo. El autismo es una condición muy dura, pero la terapia Boita no es para eso. Es para temas motores. Obviamente, por lo que más se conoce es la parálisis cerebral infantil, que es muy prevalente, uno cree que no, pero de 1.5 a 2.5 niños por cada 1000 nacidos vivos tienen una parálisis cerebral. Es común. 2.5 de cada 1000. Sí, 2.5 de cada 1000 nacidos vivos pueden tener una parálisis cerebral. Sí, claro. Entonces, por muchas razones. Además, la causa más común es en el parto, complicaciones en el parto. Les falta oxígeno. Asfixia neonatal o algo que pase en el parto, pero también pueden ir de temas perinatales, o sea, en el embarazo, complicaciones en el embarazo, infecciones en el embarazo y demás. Y también puede pasar después. También pueden ser temas de crisis convulsivas, niños con epilepsia. No tengo ni idea. O sea, Claro, muchas razones pueden pasar antes, durante o después del parto. Y no es solamente la parálisis cerebral la que se puede tratar con terapia Boita. Son muchas otras, incluso alteraciones genéticas, incluso condiciones genéticas, síndromes genéticos que tengan alteraciones motoras pueden tratarse con la terapia. Entonces yo creo que hay mucho por todavía divulgar de la terapia. Tenemos que educar, empezando por los médicos. En Colombia, Cata, por ejemplo, ¿sabes cuántos niños tienen parálisis cerebral? Sí. Imagínate que ahorita hay un estudio, o ahorita hay un grupo que se está dedicando a hacer el registro. Sí. Y hay un link donde si tú tienes un hijo con parálisis cerebral, puedes registrar. Porque además las parálisis cerebrales son súper amplias, desde el niño que está en silla de ruedas muy comprometido hasta Leticia. Claro. Que tiene solo un medio cuerpo. Pero ahorita está empezando digamos, a querer registrarse y a tener un control epidemiológico del tema. Pero los registros en Colombia son súper vagos. No se ha hecho una tarea juiciosa. No se ha hecho una tarea juiciosa. ¿Y sabes qué pasa también? Que antes los papás, pues, no escondían, pero era muy duro sacar a un niño con una discapacidad porque el estigma social era muy grande. Y hoy en día todo eso, gracias a Dios, ha cambiado. Y últimamente dicen, ¿pero por qué veo más discapacidad afuera? Pues porque ya no se dejan en la casa. No, al revés. Ya salen. Completamente admirados. Ya encuentras jardines y colegios. En el jardín de Leticia es absolutamente inclusivo. Tienen 2 personas dedicadas a cómo hacer el salón inclusivo para que no los saques del salón, sino que todo se adapte a ellos. Y lo mismo, por ejemplo, en Nueva Granada tiene ese programa hace mucho tiempo. Cada vez más los colegios hacen su Learning Center. Entonces, lo que pasa es que esto tiene que ir más allá. Esto tiene que haber disponibilidad para colegios públicos, porque es que esto no escoge estrato social. No.
esto es para el que le toque. Y ahí es donde está el privilegio y la responsabilidad, ¿no? Debes sentirte también muy responsable, pensaba ahorita, como porque la tienes. Es una Porque la tengo. responsabilidad muy grande. Y bueno, yo creo que Dios no pudo mandar a alguien mejor a hacer esta gran tarea, porque tienes de verdad todas las facultades para hacerla. Cata, me extendí un montón, 68 minutos, pero siempre como que cierro la entrevista. Nos has dejado, o sea, lo que hay acá son lecciones, pero quiero que nos dejes otra como para despedirnos, en el sentido de que me gustó mucho el tema de cómo encontrar la felicidad en medio de momentos tan difíciles, tan oscuros, tan turbulentos, que nos puedes dejar de enseñanza, de lema, de frase, de regalo hoy, en ese sentido, para todas las personas que la están en este momento viendo muy negra y que necesitan de pronto un regalo que les dé algo de confianza. Yo creo que el que esté pasando por un proceso así, no necesariamente de maternidad, porque pues a mis hermanos también les matan a mi mamá. Claro, duelo. Definitivamente hay que transformar ese dolor, ¿sabes? Si ese dolor y tú tienes dos opciones, o lo transformas en rabia, en dolor, en porque a mí, y te quedas ahí, enclaustrado en eso, o lo transformas en superación personal, claramente, en cómo yo puedo ser una mejor persona, pero además cómo puedo ayudar a los demás. Y yo creo que nosotros lo entendimos. Nosotros, hablo por toda mi familia, porque nos cambió la forma de ver la vida. Entendimos que el recurso económico que tenemos ahorita nosotros no es solamente para nosotros y para hacer riqueza a nosotros, es para ayudar a otros. Y ese es el verdadero llamado. Y yo creo que cuando te pasa algo así, tú escuchas el llamado de Dios y ejecutas lo que Él te llamó a hacer, o no lo escuchas, porque es más fácil no escucharlo. Claro, es más cómodo. Es más cómodo, es más... El otro camino es enfrentarte todos los días a ver eso que te está tocando a ti. O sea, yo veo todos los días en el consultorio historias mucho más duras que las de Leticia y con un contexto social absolutamente diferente al mío. Pero desde donde yo estoy y desde el conocimiento que estoy adquiriendo, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Ese es el llamado de Dios hacia mí. Y creo que tú, en ese momento, si alguno me está escuchando, pues que esté pasando por una situación así de dura, no necesariamente tiene que ser lo mismo, pero así de retadora, tienes dos opciones. O te quedas queriendo cobrárselas a estos tipos, o te vas a ver cómo transformas ese dolor y reinventas ese duelo en algo que florezca, que nazca. Yo admiro mucho, y mi referente es Catalina Escobar. La entrevistamos la primera vez de La Lupa acá y la tenemos pronto. Ella para mí es una referencia porque, claro, no hay nada más importante para uno que un hijo. Pero ¿a cuántos hijos no ha ayudado ella? Claro, ha tenido muchos. Y es que la palabra clave, yo creo que la dices tú, es transformar. Transformar el dolor, transmutar, sí. El reto, el caso, cómo voy a impactar la vida de otros. Y es un proceso de aprendizajes, porque claro, yo empecé ayudando familias de mi bolsillo, y después te vas dando cuenta que para ayudar más no puedes hacerlo así. O sea, para llegar a gran escala te toca hacerlo de una manera diferente. Pero es el llamado que te están haciendo. Y yo creo que en la vida a muchos nos hacen llamados y no muchos lo escuchan. Sí, no somos capaces de mirarlo. Y la transformada, ya para cerrar, Cata, no es solamente ayudar. Yo creo que aquellas personas que tienen un tema parecido al de Leticia, sino, o sea, Leticia ya ha transformado tantas personas como a mí, tantas personas cerca. O sea, esta historia por sí sola transforma. Es una historia transformadora donde el dolor se convierte en un montón de cosas maravillosas. Y ese es como el gran regalo que nos deja Leticia, que nos dejas tú, que nos deja Lucas. Y
nada, gracias por haber estado en la lupa hoy, por haberme dejado ponerle la lupa a esta historia que la viví de cerca y que es también entrañable para mí. Gracias por darle visibilidad a todo esto.